Hola, el día de hoy vamos a revisar el grado de indeterminación de una estructura. Determinar el grado de indeterminación de una estructura nos permite clasificarla y así poder entender cuál va a ser el comportamiento que va a tener la estructura, ya sea que va a ser una estructura inestable, estáticamente determinada o estáticamente indeterminada y de qué grado de indeterminación esta va a ser. En primera instancia vamos a comenzar con las vigas. Los grados de indeterminación usualmente también se denominan His. Los His de una estructura se determinan a partir de las incógnitas que ésta tenga y se le restan cuáles son las ecuaciones que nosotros conocemos de esta a partir de la estática. En otras palabras, estamos mirando lo que desconocemos de una estructura y lo comparamos con lo que podemos conocer de una estructura. ¿Okay? Vale. Para este caso de una viga simple que tenemos acá, una viga con un apoyo simple a la izquierda y un rodillo a la derecha, nosotros identificamos que tenemos tres incógnitas y le restamos la cantidad de ecuaciones que podemos plantear de la estática. Recordemos que en el caso bidimensional podemos plantear hasta tres ecuaciones. Usualmente una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de momento. Entonces contamos con tres ecuaciones provenientes de la estática. Esta resta nos da 0, por lo tanto cuando es 0 el grado de indeterminación estático o el His, esto quiere decir que es una estructura estáticamente determinada. Pasemos a otro ejemplo. Ahora nos estamos encontrando con una estructura en la cual tiene un empotramiento del lado izquierdo y un apoyo simple del lado derecho. Ahí vamos a poder encontrar que tenemos del lado izquierdo tres incógnitas que son correspondientes a las tres reacciones y dos incógnitas del lado derecho. Por lo tanto, la cantidad de incógnitas en este caso van a ser 5 menos tres ecuaciones que provienen de la estática. Esto nos da 2. Por lo tanto, podemos afirmar que tenemos una estructura estáticamente indeterminada de segundo orden. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos resumidos los tres casos. Para cuando tenemos una estructura estáticamente determinada, el grado de indeterminación estático nos da 0. Para cuando tenemos una estructura estáticamente indeterminada, el grado de indeterminación va a ser mayor que 0. Y para cuando tenemos estructuras inestables, van a ser menor que 0. Vamos a ver otros par de ejemplos con respecto a vigas. Aquí en el lado izquierdo nos encontramos con una estructura que tiene dos rodillos, ¿okay? La cual se me generan dos reacciones verticales, que son las restricciones verticales. Me doy cuenta que no tiene ninguna restricción horizontal. En este caso, si en el ejercicio que estamos realizando nos llegamos a encontrar que está actuando una carga en diagonal o que tenga una componente horizontal, esta estructura va a ser inestable. Y eso también nos podemos comprobar con el grado de indeterminación de esta. ¿Por qué? Porque tenemos como R, tenemos 2 menos tres ecuaciones que podemos plantear. Esto nos daría menos 1. Por lo tanto, vamos a poder determinar que al ser el grado de indeterminación menor que 0, obtenemos que es una estructura inestable. Veamos esta estructura que tenemos acá al lado derecho. Otro ejemplo de viga. Nos encontramos con cuántas incógnitas en total. Tenemos un apoyo simple, 2 incógnitas, 3, 4 incógnitas en total. Por lo tanto, en este caso va a ser 4 menos 3 ecuaciones de la estática. Esto nos va a dar 1. O sea que tenemos una estructura indeterminada de primer orden. Vamos ahora a revisar el caso de las cerchas, que es un poco diferente. Para el caso de las cerchas, la ecuación general para determinar los grados de indeterminación estáticos sigue siendo el mismo, la cantidad de incógnitas menos el número de ecuaciones. En este caso, la cantidad de incógnitas va a estar relacionado con estos dos factores. Primero, nosotros sabemos que las cerchas, al ser una estructura que solamente tiene cargas axiales, nosotros vamos a tener una incógnita por cada elemento, que va a ser correspondiente a la fuerza interna que este elemento tiene y que va a ser solamente en carga axial.
R también va a ser el número, de reacciones, menos la parte del número de ecuaciones que podemos plantear. Recordemos un momento el método de nodos de las cerchas. Recordemos que por cada nodo que nosotros tengamos en la cercha, nosotros vamos a poder plantear dos ecuaciones, que son estas dos de acá. Como hablamos de un nodo, o sea, de una partícula, solamente se pueden plantear la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, por cada nodo que tenga, voy a plantear dos ecuaciones, y por eso aquí en esta parte de la ecuación del Higgs para cerchas, vamos a colocar dos veces el número de nodos. Vamos a aplicarla con unos ejemplos a continuación. En este caso, primero se cuentan el número de elementos. Para esta estructura tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos. Tenemos 12 elementos aquí en primera instancia. Más la cantidad de reacciones que provienen de la estática, que en este caso tenemos en el lado izquierdo tenemos dos reacciones y una del lado derecho, por lo tanto serían entonces tres reacciones, menos la cantidad de nodos que hayan en la estructura, que sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 por 8. Eso nos daría entonces un total de 0. Por lo tanto, podemos afirmar que esta cercha es estáticamente determinada. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué, digamos, nos ayuda esto del grado de indeterminación? Porque ahora con las herramientas que ya conocemos de la estática, como por ejemplo el método de nodos o el método de secciones, podemos encontrar todos los datos de esta estructura, tanto las fuerzas internas de cada uno de los elementos como las reacciones. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo que estamos viendo acá, vamos a poder encontrar entonces lo mismo. El número de elementos que tiene esta estructura, vamos a enumerarlos ahora un poco más ágil. Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 elementos. Tenemos entonces 19 elementos más el número de reacciones. En este caso aquí tenemos 2 y uno proveniente de este lado. Serían 3 menos, vamos a contar ahora el número de nodos. Que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Okay? Entonces tenemos 2 por 11. Eso nos daría entonces igual a... por un lado tenemos 22 menos 22, esto es igual a 0. Por lo tanto, esta estructura también es estáticamente determinada. Utilizando el método de nodos, yo puedo entonces encontrar todas las fuerzas internas de esta estructura. Vamos a ver qué pasa ahora con esta cercha, la cual es muy similar a una que vimos inicialmente. Esta cercha, vámonos directo al conteo de los elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, más 3 reacciones, 2 por este lado y una por este lado, menos 2 veces el número de nodos, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 nodos entonces por este lado. ¿Cuánto nos daría eso? Eso nos daría un total de 14 menos 16 y eso nos daría menos 2. O sea, entonces podemos afirmar que esta cercha, sin haber hecho ningún análisis estructural, es inestable. ¿Y qué me indica este 2? Me indica que debo darle dos elementos adicionales o dos restricciones adicionales de tal forma que la estructura se me vuelva estáticamente determinada o por lo menos sea indeterminada, que por lo menos este valor del Higgs sea igual o mayor a 0 para considerar que es estable.
Si nosotros, por ejemplo, le colocamos dos elementos aquí, nos queda muy similar a un primer ejercicio que nosotros realizamos. Y fíjense que esto sí es estáticamente determinado. Hagamos otro ejemplo. En este caso, vamos entonces a hacer el conteo de los elementos. Ya para resumir, en este caso tenemos un total de 15 elementos en la estructura, más, en este caso démonos cuenta que tenemos 4 restricciones, porque serían 2 para cada uno de los apoyos, menos 2 veces el número de nodos, que serían 9, eso nos daría 1. ¿Okay? Por lo tanto, podemos afirmar que esta estructura es estáticamente indeterminada de primer grado. Lo que nos quiere decir que esta estructura, a partir de los métodos de la estática, no la vamos a poder calcular completamente. Seguramente podrán haber algunos elementos que podamos determinar sus fuerzas, pero aquí en este caso no lo vamos a poder hacer de manera completa. Veamos este ejemplo que tenemos acá. En este ejemplo de esta cercha nos encontramos también con una cantidad de elementos relativamente elevada. En este caso tenemos 16 elementos más 3 reacciones que provienen de cada uno de los apoyos, menos 8 nodos que tenemos en esta estructura. Esto nos da un total de 3. Entonces ya sabemos que cuando este valor, el GIS, es mayor que 0, es una estructura estáticamente indeterminada. Y en este caso va a ser una estructura estáticamente indeterminada de tercer grado. En la segunda unidad del curso vamos a poder identificar exactamente qué quiere decir esto de tercer grado. Listo. Tenemos entonces, para finalizar la parte de cerchas, un par de ejemplos adicionales. En este caso, nosotros tenemos una estructura, en este primer ejemplo, tenemos una estructura que cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, más, ¿cuántas reacciones tenemos acá? Vemos que este lado es un rodillo y este lado es un apoyo simple, por lo tanto tenemos 3 reacciones menos 2 veces el número de nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6, eso nos da un total de menos 1, o sea que podemos afirmar que esta estructura es inestable. Esta cercha es inestable. Veamos ahora la de abajo. Esta estructura que tenemos acá abajo, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Más, ¿cuántas reacciones tiene? Tiene 4 reacciones. 2 y 2. Menos 2 veces el número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso nos daría entonces un total de 1. O sea que entonces es indeterminada de primer grado. Indeterminada quiere decir entonces que por métodos de la estática no la vamos a poder determinar. El nombre completo es estáticamente indeterminado. Con los métodos que conocemos de la estática, métodos de nodos y secciones, no la vamos a poder calcular. Ahora, vamos entonces a encontrar el grado de indeterminación, pero lo vamos a aplicar a pórticos. La ecuación sigue siendo la misma. Va a ser el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. En este caso, el número de incógnitas lo vamos a establecer de esta forma que tenemos acá. Ahora, como en los pórticos sabemos que cada uno de los elementos, tanto verticales como horizontales, internamente tiene 3 fuerzas. ¿Okay? Si hacemos un corte aquí, recordemos que tenemos una fuerza normal o una fuerza axial, un cortante y un momento. Entonces fíjense que por cada elemento que tenga, columna o viga, voy a generar 3 incógnitas. Por eso se está multiplicando aquí 3 veces el número de elementos. Porque son 3 incógnitas por cada elemento que se esté generando. Además de eso, también contamos con las incógnitas de las reacciones. Por lo tanto, entonces el total de incógnitas va a ser la suma de 3 veces el número de elementos más las reacciones, menos el número de ecuaciones que puedo plantear. Ahora, a partir también de la estática, nosotros podemos plantear 3 ecuaciones, una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de momentos por cada elemento.
Entonces aquí vamos entonces a multiplicar 3 veces el número de nodos. ¿Listo? Entonces vámonos con unos ejemplos. En este caso, para este primer pórtico, contamos con cuánta cantidad de elementos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Primero vimos las columnas. 6, 7 y 8. Entonces tenemos 3 por 8 más el número de reacciones. Aquí es muy importante recordar que usualmente, hay unos casos en los que no, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero los pórticos se caracterizan por tener varios empotramientos. En este caso recordemos que los empotramientos tienen una fuerza horizontal, una fuerza vertical, por ejemplo un AX, un AY y un momento en el punto A. Entonces tenemos 3 incógnitas por cada uno de los apoyos. Por lo tanto, en las reacciones voy a tener aquí 3, 6, 9, más 9, menos 3 veces el número de nodos. Hay que destacar algo, los nodos hay que incluir también lo que son los apoyos como nodos, eso también es un nodo. Entonces en este caso vamos a tener ¿cuántos nodos? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nodos. Entonces por acá sería por 8. Eso nos va a dar entonces un total de 33 menos 24. Esto va a ser igual a 9. Por lo tanto, este pórtico es una estructura estáticamente indeterminada de noveno grado. ¿Vale? Aquí esta estructura es de noveno grado de indeterminación. Vamos a ver ahora este siguiente ejemplo. En este de acá contamos con cuántos elementos. En este caso tenemos que tomar en cuenta que por cada nodo que se forma, aquí estoy separando los elementos. Este nodo me separa a este elemento de este nodo me separa este de este nodo me separa este de este. ¿Okay? Entonces vamos a contar el número de elementos totales que está saliendo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 3 por 7 más el número de reacciones. En este caso tenemos varios tipos de apoyo. Tenemos uno con solamente reacción vertical, un empotramiento que me genera 3 reacciones, este señor de acá que también me genera 3 reacciones y este de acá que solamente me genera 2. Por lo tanto entonces tengo 1 más 3 más 3 más 2. ¿Okay? Eso me da entonces un total de 9 reacciones en total, más 9 menos 3 veces el número de nodos. Vamos entonces a contar el número de nodos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el número de nodos. 3 por 8 y eso nos daría entonces un total de 6. 6. O sea que es una estructura de sexto grado de indeterminación. Veamos ahora otro ejemplo más. Aquí vemos entonces que tenemos un pórtico, el cual tiene dos apoyos. Un apoyo simple por este lado, dos reacciones, una reacción vertical. ¿Y cuántos elementos tenemos? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Okay? Serían 11 en total los elementos que tenemos en esta estructura, más el número de reacciones que serían 3, menos el número de nodos. Muy importante el número de nodos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el número de nodos que tenemos en esta estructura. ¿Okay? Por lo tanto, entonces esto nos daría, haciendo la operación, 3 por 9, nos daría entonces un total de 9. Es una estructura de noveno grado de indeterminación. Entonces con eso ya abarcamos el tema de grados de indeterminación para 3 tipos de estructuras básicos: las vigas, las cerchas y los pórticos. Si se dan cuenta, es una metodología bastante sencilla en la cual le vamos a ver mucho más uso en nuestra segunda unidad del curso.
donde vamos a empezar a aprender a trabajar con estructuras indeterminadas, poder resolver estructuras indeterminadas. Muchas gracias, nos vemos entonces en nuestra próxima clase.